Nadie sabía su nombre verdadero, o quiénes eran sus padres, y de dónde vino. O quién fue su maestro, ya que tal muchacho parecía tener el cuerpo de una mujer, unos ojos azules como el cielo, una piel tan pura sin ningún rastro de entrenamiento, y unas manos tan elegantes como las de una princesa, pero al igual que la flor más bonita, siempre tendrán espinas, que te harán sangrar, y en este caso, era la energía y las técnicas aterradoras que empleaba, ya que simplemente cualquiera que le tocaba, o era tocado, tendría que prepararse para morir. Pero aquí la pregunta, es si este muchacho siempre fue así, o nació así. Hace 10 años aproximadamente, justo en el continente Liaoning, hubo un enfrentamiento entre diferentes facciones, por la supremacía del norte Liaoning. Entre los representantes de las facciones, estaban estos dos tipos. Song Han de las 10.000 espadas, y Man Yeok, que era conocido como la danza de viento. Ambos se enfrentarían en la estatua de dragón de bronce, un lugar conocido por los artistas marciales, donde ocurrieron feroces batallas. Y hoy en día se enfrentarían estos dos monstruos, quienes eran considerados los mejores guerreros de la región del norte. Pero en medio de todo esto, y como uno de los principales espectadores, estaba este anciano, quien era conocido como el líder de los mendigos, Hon Mu. Él ciertamente no se espera tal espectáculo que tenía enfrente, halagándose por haber venido, ya que haber corrido varias millas para ver pelear a estos dos, ciertamente para él había valido la pena, por lo que se prepara para escribirlo en sus escritos como todo un reportero para la gente. Pero, al igual que entre innumerables monstruos o poderosos, siempre habrá alguien que será más fuerte que el otro, y eso es algo que este mendigo nunca había sentido en varios años. Por primera vez, había sentido el temor de las piernas y querer salir corriendo de ese lugar. Pero ¿por qué este tipo le provocaba el temor a morir, ya que ni siquiera le importaba observar a los dos tipos pelear? Solo se fijaba en la mirada detenida de este hombre, quien poseía unos ojos azules como el cielo. Pero, aparentemente este gran monstruo no tenía mucho tiempo, le quedaba poco tiempo. Pero aún así, no le importaba, ya que entre sus determinaciones y metas, tenía un deseo que quería cumplir, pero lastimosamente no tenía la certeza de poder cumplirla, o no, pero al menos con este poco tiempo que le quedaba, acabaría con esos bastardos. Dicho esto, el mendigo solo lo miraba de manera asustada, debido a los nervios de estar frente a él, pero antes de la partida del tipo misterioso, el tipo susurró unas palabras. Mi descendiente vendrá. Con esto dicho, se marchaba, dejando al pobre mendigo con muchas dudas, pero al poco rato de su partida, la estatua de dragón que el tipo misterioso había tocado anteriormente empezaba a resquebrajarse, derritiéndose completamente. Esto había dejado completamente frío al pobre mendigo, ya que la estatua de dragón, a pesar de ser de un mineral sumamente duro, él lo había derritido con solo tocarlo. Y aún más confundido se encontraba sobre las palabras que dijo. Ya que cuándo o dónde exactamente aparecerá su descendiente. En Goryeo, justo en la meseta de Gaema, en las montañas de Nangrin, se encontraba un joven huérfano de padres fallecidos, presentándose como Sayu. Y junto a él, se encontraba Gung Muae, quien era como su hermana mayor. Ella siempre lo regañaba por subir a ese gran árbol, ya que era muy peligroso, sobre todo por la caída. Pero sobre todo, era porque él era el único que podía subir a ese árbol gigante. A menudo ella, con su hermosa presencia, venía donde estaba él, para invitarlo a comer, como hoy claro, no era secreto que él también gustaba de ella. Ambos vivían en un pequeño pueblo llamado Gung. A menudo que Sayu pasaba por el pueblo, siempre era recriminado por la gente del pueblo, debido a su padre, quien era conocido como un desertor, debido a un insistente hace mucho tiempo. A Sayu le valía queso las huevadas que decía la gente, pero justo eran interrumpidos por un tipo en particular, quien era el nieto de la jefa del pueblo. El tipo le reclama a Muae, ya que por qué caminaba junto al bastardo de nuestro prota, diciéndole que una mujer como ella ya tenía la edad de casarse, y obviamente el hombre para ella, era él.
Sayu no concordaba con esto, ya que simplemente comparado con él, el tipo era un miserable, sobre todo aquella vez cuando ni siquiera podía hacer caca o orinar, cuando tenía 8 años, y ahora estaba hablando de matrimonio. No me hagas asustar, Beto. Dicho esto, el tipo sujetaba a nuestro prota forzosamente, queriendo golpearlo, pero... Justo detrás suyo, aparecía Yeok-san, quien era hermano de Muae. Obviamente para él, no era problema un pequeño bastardo como ese, pero ante la petición de su hermana, pidiéndole que lo baje. Ya que podría lastimarse, él procedía a bajarlo delicadamente. Bueno, de que lo bajo, lo bajo. En fin, ante este insistente, la abuela, quien era la jefa de la aldea, salía para regañar a Jig-san por haber lastimado a su nieto. Él se alegraba de encontrarla, ya que justamente esta mañana, había recibido un mensaje específicamente para ella. Con esto hecho, se disponía en marcharse. Pero al leer la carta, la anciana quedaba muy sorprendida, preguntándole a Jig-san si lo había leído. Pero obviamente él ya se había marchado. La anciana insultaba a Yeok-san, no solo por su falta de respeto, sino por defender a nuestro prota. Ya en la casa de Jig-san, los tres se disponían en preparar la comida. Pero, antes de eso, Yeok-san tenía una pregunta para su hermana. Cuando iba a presentarle al chico con el que estaba saliendo, ante esta pregunta, obviamente su hermana quedaba avergonzada, ya que como es que sabía sobre eso, sobre nuestro prota, obviamente ya valió queso. Sin sentimiento, el corazón frío, mami no te miento, estoy vacío. Ante la pregunta de su hermana, Yeok le dice que todo el pueblo ya lo sabía, quien nada menos era un chico que vendía seda, que provenía de un clan llamado So. Yeok sin perder el tiempo pregunta si se casaría con ese tipo. Su hermana lo detiene rápidamente, explicándole que ese muchacho se hospedaba en un lugar alejado de la aldea, por lo que sus encuentros no habían sido constantes, para poder aclarar sus sentimientos junto a él. Por supuesto, Sayu ante esta noticia sobre los sentimientos sobre el tipo, obviamente solamente pudo quedarse callado, ya que él simplemente no podía ofrecerle nada a cambio, y para ella casarse con alguien de gran estatus mejoraría su vida a futuro. Ya de medianoche, Sayu se disponía en marcharse, ya que a pesar de no contar con dinero, tenía un gran talento con el arco, y por supuesto esta vez encontraría algo que valga la pena, para poder hacer algo bueno por ella, quien siempre estuvo a su lado. Pero en medio de su salida, Yeok lo detenía. Ya que ¿por qué se iba a estas horas de la noche, o era acaso por el matrimonio de su hermana? Sayu le dice que sí, preguntándole si acaso él no pensaba en regalarle el dinero reunido, que conseguiría vendiendo las pieles que recolectó. Yeok le dice que sí, ya que se lo regalaría a su hermana, cuando se casara. Pero claro, cuando eso ocurra. Yeok le pregunta qué hará, ya que una vez cuando su hermana se casara, él estaba pensado en enlistarse al ejército, pero una vez que haga eso, él se quedaría solo. Claramente a él no le importaba para nada esta aldea, sobre todo porque era un lugar, donde a la gente no le importaba una mierda la humanidad. Pero ¿por qué? Él aún se quedaba sigue en este lugar, a pesar de todo esto. Nuestro prota obviamente tenía sus razones, y esto era por su padre, a quien le había prometido que se quedaría hasta que cumpliera los 20 años, pero dejando eso de lado. Le pedía que se dejara de huevadas, y mejor que se prepara, para ir al ejército, ya que él se aseguraría en cuidar de su hermana para que ningún bastardo de esta aldea se atreva en ponerle una mano, ya que después de todo, eran su única familia. Dicho esto, Yeok sonreía, ya que de solo escucharlo diciendo esas palabras, le daba gracia, ya que como se le ocurría que dejaría a su hermana junto a un baboso como él. Sayu obviamente quedó un poco ofendido, sobre lo que pensaba de él, ya que después de todo, esta noche, se encargaría de encontrar un tesoro en particular, para poder pagar la boda de Muae. Al fin y al cabo, ella era la única que debería ser feliz, y por ella haría lo que sea, aunque tenga este cuerpo delgado y débil. Por lo que sin más, se marchaba, ya que tardaría unos días en volver. Pero obviamente tuvo que toparse nuevamente con este bastardo, quien quería darse unos buenos lapos. ¿Qué? ¿Estás retándome? Pero Sayu no estaba para esas huevadas. Preguntándole de qué se trataba la carta, que fue entregado esta mañana, la anciana salía rápidamente,
diciéndole que esa noticia no le incumbía para nada, además era algo que solo era para su familia. Sayu, sin nada más que preguntar, se marcha, pero obviamente el nieto de la anciana no lo dejaría, pero sospechosamente ella le dice que lo deje, ya que al fin y al cabo, él moriría de todos modos, ya que pronto él estaría aquí. A lo largo de las montañas, un pequeño grupo de personas se aproximaba a la aldea de la anciana, y a la cabeza de ese grupo se encontraba un hombre con un fuerte olor a muerte. Por el otro lado, Dios mío, señor, sálvame. nuestro prota estaba realmente contento, ya que el bueno de San Pedro había bendecido su viaje, digo porque había encontrado dos raíces de ginseng, con esto claramente podría mejorar su vida y mucho más. ¡Sí! Pero lamentablemente su suerte no duró tanto como creía, ya que ya estando de noche, tuvo un contratiempo por la niebla, por lo que tuvo que estar caminando por todo el bosque, buscando el camino, pero una extraña luz había llamado su atención. A lo lejos un tipo en particular estaba junto a una fogata. Sayu, al sentirse atraído por este tipo, tuvo que investigar. Pero, al acercarse, se topó con un anciano quien se encontraba meditando. Sayu, al observarlo detenidamente, tuvo un extraño sentimiento de terror. El anciano, sin perder el tiempo, le pedía que se acercara, ya que aunque sean extraños, no soportaba que lo observara de esa forma, por lo que le pedía que viniera hacia él, ya que si no, él mismo lo traería. Sayu, todo nervioso, le explicaba que se había perdido por la extensa niebla, por lo que solo andaba de paso, pero ya estando aquí, le pedía su permiso para que se quedara hasta el amanecer. El anciano, al observarlo detenidamente, no tuvo objeción ninguna, por lo que ya pasado algunas horas, nuestro prota había preparado una exquisita brocheta de hongo. En medio de la cena, el anciano le pregunta de dónde era. Sayu le cuenta que provenía de una aldea llamada Gung, que se encontraba a unos cuantos kilómetros de aquí. El viejo estaba extrañado, ya que por él se encontraba ahí, ya que según lo que sabía, solo una familia llamada Gung podía vivir allí. Nuestro prota le explica que se encontraba allí, por ciertos motivos pasados, pero dejando ese asunto. ¿Cuál era el motivo de su visita a este lugar? Digo, porque este lugar era muy peligroso para cualquier viajero. El anciano, sin mucho que decir, le dice que solo iba en camino a matar a alguien. Obviamente, al escuchar esto, nuestro prota estaba más frío que tú cuando ves a tu amigo con tu ex, pero bueno. Sayu le pide que se deje de huevadas, y mejor que viva más, ya que en el mundo había mucho por querer vivir. Al escuchar esto, el anciano soltaba una risa silenciosa, ya que nunca había escuchado algo tan gracioso, diciéndole que este viaje que iba a tomar no iba a tener retorno, ya que cuando acabe con su objetivo, solo iba a esperar su muerte. Con esto dicho, agradece a la cena, por lo que procedía a dormirse. Las palabras de este anciano habían dejado completamente pensativo a nuestro prota, que hablaba de su muerte con tanta naturalidad. Ya al amanecer, Sayu se disponía en marcharse, pero no antes de dejar una de sus raíces junto al anciano. Pero obviamente no pasó mucho para que nuestro prota se arrepintiera, ya que con una sola raíz podría haber comprado 100 sacos de arroz. No sé si fue lástima, o fue porque le dijo que iba a morir. Fueron los pensamientos de nuestro prota, de regreso a casa. Pero aún así, fue el destino que ese viejo se encontrará con él. Ya de vuelta en la aldea, obviamente la bienvenida no fue tan buena que digamos, ya que rápidamente fue atacado por el nieto de la anciana, dejando al pobre de nuestro prota, todo mal herido. ¿Pero de qué se trataba todo esto?, preguntó nuestro prota, según la explicación del bastardo y la anciana. Pronto un tipo llamado como Yan Ri, quien era especialmente un enviado por la capital, venía a administrar su aldea. El punto era que la capital de Yuan les había informado que podían elegir especialmente a una mujer, para que sea la princesa, y sea enviada a la capital, y sobre él, bueno, él obviamente tenía que ser encerrado para que no cause problemas. Al escuchar esto, un enterrado Sayu mordía fuertemente el dedo del bastardo,
Hecho esto, rápidamente neutralizaba al nieto de la anciana, reclamándoles por su osadía de querer llevarse a Muae. Además les reprochaba todo lo que tuvo que soportar estando aquí, y las difamaciones que tuvo que soportar por causas de su padre, quien a pesar de escapar de su antiguo hogar, hizo lo mejor para poder criarlo a costa de otros. Pero lo había entrenado bien, como huir, como perseguir, y cazar. Él podía hacer esas tres cosas mejor que nadie, por lo que lo iba a emplear, para no permitir que ellos le pongan una mano a su familia. Además, después de todo, ella siempre quiso que se marchara de la aldea, pues cumpliría su deseo, pero se marchara junto a Muae. Ante estas palabras, la vieja bastarda estaba en contra de esto, ya que si se llevaba a la chica, el enviado de la capital reduciría su aldea en cenizas. Y hablando justamente de ellos, el enviado de la capital ya estaba en la aldea. Obviamente Sayu rápidamente, ya estando en la casa de Yeok, le pedía a Muae que se alistara, ya que se marcharían, pero a todo esto, ¿dónde estaba Yeok?, preguntó nuestro prota. Ella le explica que él se había ido a buscar leña. Con todo esto dicho, Sayu no tenía más tiempo que perder, por lo que agarrando unos objetos de valor, se marchaba junto a Muae, pero al mismo tiempo que Sayu observaba la aldea, su mirada se llenaba de asombro, ya que el enviado de la capital ya se encontraba en la aldea, quien no tardó en percibir su presencia a lo lejos. El tipo sin perder el tiempo mandaba a sus dos lacayos a que atraparan a esa mujer, sana y salva. Y sobre nuestro prota, bueno, pedía que lo mataran sin piedad. Ya que después de todo, él había visto su batalla con el nieto de la anciana, por lo que tenía que ser aniquilado antes de que sea un peligro para él. Los dos tipos rápidamente habían alcanzado a nuestro prota. Sayu, al verse acorralados, tuvo que emplear su arco, pero no tuvo mucha suerte que digamos, ya que era neutralizado rápidamente por uno de los tipos. Por lo que ahora, solo pudo esperar lo peor. Pero, que se vayan a la chucha. Un recontra enojado Yeok se encontraba ya en el lugar, quien de un solo golpe, había mandado a volar a uno de los tipos. Obviamente el amigo del tipo no se contuvo en burlarse sobre su debilidad. Por otro lado, Sayu terminaba de explicarle a Yeok sobre el asunto de los enviados de Yuan y sobre cómo querían llevarse a su hermana lejos de aquí. Yeok, al escuchar todo esto, obviamente estaba en contra. Y peor aún, estaba furioso sobre los miserables de la aldea, por querer vender a su hermana como algún objeto. Pero sin más, Yeok y el otro tipo rápidamente se ponían en modo de combate. Aunque Yeok al principio mostró un signo de superioridad, su falta de experiencia casi acababa con su vida. Pero afortunadamente Sayu se encontraba cerca, por lo que con unos cuantos ataques combinados, Dios mío, señor, sálvame. lograba neutralizar al otro tipo. Claro, al ver este tipo de ataques, no faltó que uno de ellos los halagaran, ya que no cabía duda de que tenían talento. Pero lamentablemente, sus halagos les duró poco, debido a la interrupción del líder, quien venía regañando a sus dos subordinados, ya que realmente daban vergüenza por no poder contra estos chibolos, pero más tarde recibirían su castigo, dijo. El tipo hizo desbordar su enorme fuerza por todo el lugar.
Esto obviamente puso asustado al pobre de nuestro prota, pero en cambio a Yeok le valió 3 kilos de queso, nadie se llevaría a su hermana lejos de él, ya que primero tenía que matarlos. Dicho esto, sin poder moverse, el tipo rápidamente se había acercado a Yeok, quien de un solo golpe del tipo, salía volando. Chocando con un árbol. Quien justo lo había salvado de la caída del peñasco. Nuestro prota estaba desconcertado por todo lo que acaba de ver, pero en medio de su confusión, el tipo aprovechaba para mandarle un fuerte ataque, pero por suerte Sayu estaba preparado. Pero no fue suficientemente rápido. Quien salía volando igualmente. El tipo miraba furiosamente a Sayu, ya que solo a falta de talento, era la razón por la que no podía derrotarlo, pero de todos modos, le decía, que él, y que nadie podía detenerlo hoy, ya que se llevaría a esa mujer, por lo que en vista de la pelea que le dieron, les permitía elegir quién primero moriría, Yeok en vista de todo este suceso. ¡Ey, bastardo! No toques a Sayu. Rápidamente con gran fuerza, hacia uso del gran albol, gritándole que no tocará a nuestro prota, pero lastimosamente su ataque no sirvió de nada, ya que era fácilmente repelido por el tipo, quien sin perder el tiempo había elegido a quien mataría primero. お前はもう死んでいる。 En vista de que su amigo estaba en problemas, Sayu rápidamente quiso ayudarlo, pero sus intentos eran en vanos, ya que no cabía duda de que su falta de combate lo volvía muy débil. Pero al tipo en particular, le agradaba algo de estas personas, que sin importar lo débiles que sean, nunca dejan de intentarlo. Por más duras que sean las caídas, quien en este caso era Yeok, quien aún herido, pero con una mirada firme, podía seguir con la batalla, no importaba si hoy era su último día de vida. No permitiría que lastimara a su familia, tenía un deber que cumplir, y las cumpliría hasta soltar el último cartucho. Pero claramente su falta de experiencia en combate había terminado de sellar su destino. El tipo con una mirada y una sonrisa fría en la boca. Le decía que le encantaba su espíritu valiente como él, pero lo que más le gustaba era cómo destruir ese espíritu y ese cuerpo que tanto poseían. En sus últimos segundos, Yeok solo le pedía a nuestro prota que por favor cuidara de su hermana, sin importar lo que pasara. Con esto dicho, era arrojado sin piedad por el barranco. Bueno gentecita, lo dejaremos allí hasta otro día, estoy volviendo después de un largo descanso, la verdad no espere tardar tanto, ya que me gusta hacer este tipo de contenido, pero YouTube a veces no me lo permite también tuve problemas técnicos con el móvil, por lo que espero no pasar por eso. Estaré trayendo todos los manhwas a este canal, desde ahora, así que muchas gracias por todo o el apoyo que me dieron, no olviden comentar su parte favorita del video. Sin nada más, chao. Que el colesterol los acompañe. ¿Nani?